Gracias, Luis. Buenas tardes con todos, o buenos días. Este, tengo el gusto de estar con ustedes nuevamente. Ahora, hablándoles un poco sobre consejos para la gestión de riesgos en proyectos. ¿Sí? Como bien mencionaron, mi especialidad es la parte de cuantificación de riesgos y vamos a hacer esta breve introducción para lo que sería la gestión de riesgos en proyectos muy cuantitativa, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el software @risk. Este es un poco el objetivo del seminario de hoy. Es de nuevo un caso práctico. Luego les pido luego de la intervención. Yo generalmente contesto hasta la siguiente semana para hacer para esperar a que todos me manden emails. Les voy a dejar mi email y si quieren les mando el modelo y la presentación también, o creo que luego la suben también en EALDE para su descarga. Vamos a hacer un modelo 100% basado en Excel con @risk y sobre este modelo vamos a analizar las fases de pre y post mitigación, que se conocen también como riesgo inherente y residual, y valorar las diferentes posibilidades de mitigación de los mismos. ¿Sí? Vamos a ver análisis de avance del proyecto, cómo se ejecuta, digamos, se va ejecutando el proyecto y cómo la contingencia que está calculada se va liberando, ¿sí? Y tanto como la contingencia de la reserva gerencial. Y finalmente, vamos a hablar de la optimización de los controles a los riesgos. Vieron que muchas veces tenemos una lista grande de riesgos, 30, 50 riesgos, y no tenemos todo el presupuesto que necesitamos para controlarlos. Entonces, la idea es utilizar un modelo de optimización para que el optimizador, el algoritmo, nos recomiende cuáles de ellos optimizar, ¿sí? Y cuáles de ellos mitigar o controlar. Entonces, esas son las tres partes, digamos, que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Aquí está la agenda, vamos a empezar con, nuevamente, incertidumbre y riesgo, un poquito de lo que vimos en un webinar que vimos hace unos 2 meses. Esto nos va a tomar unos 10 minutos en explicarles el modelo que estamos usando y luego vamos a entrar en materia con lo que ya les dije, ¿sí? Si es que ustedes tuvieron el webinar que se dictó en abril de hace, o sea, hace más o menos 2 meses, eh, hablamos ya un poco sobre la gestión de riesgo en proyectos, hicimos una presentación del modelo, que estuvo bien interactivo, mucha gente nos preguntó muchas cosas y sobre eso hicimos algunas mejoras al modelo y sobre este vamos a hacer la presentación. Les recomendaría, si es que tienen tiempo, ¿sí? Que lo vean. Aquí está el enlace o lo pueden ver en EALDE en YouTube y lo ven casos prácticos en gestión de riesgos, ¿sí? Donde se explica mucho más a detalle el modelo como tal, ¿sí? Este de aquí se explica mucho más a detalle la parte de la gestión de consejos de cómo gestionar las fases de los riesgos. En cuanto a definiciones preliminares, ¿sí? Lo voy a hacer bastante dinámico. ¿Qué es riesgo? Lo vimos hace unos 2 meses también. Es el efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Es decir, son desviaciones. ¿Qué nos puede ocurrir, bueno o malo, que nos desvíen de nuestros objetivos? ¿Sí? Y el riesgo lo vamos a desagregar en dos. En incertidumbre, que está aquí, la incertidumbre que es la oscilación natural de la variable, como podría ser, por ejemplo, el precio del commodity, ahora el precio del petróleo, ¿no es cierto? Si mi componente es alto en gasolina, en fuel y en todos los derivados, entonces esta obviamente que vamos a tener una incertidumbre ahí. Y acá tenemos lo que se llama un registro de riesgos, que es incluir dentro del modelo eventos que son de baja probabilidad, pero que tienen muy alto impacto, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con el COVID, ¿sí? Esto era un evento de muy baja probabilidad, pero que ha tenido un altísimo impacto. Entonces, si me dicen, y he leído muchísimos autores y colegas, me dicen, tenía un registro de riesgos que incluía el tema de pandemia, infelizmente la respuesta ha sido bajísima a los que me dicen que sí, muchos lo tomaban en cuenta como lo dice mucho en inglés como spreading of disease o que una enfermedad se haga muy grande, pero nunca al nivel en el que estamos viviendo. Eso quiere decir que muchas de las predicciones se nos quedaron cortas y nos enseña además que esto debe hacerse. Sí, esta es una razón más, infelizmente, que nos recuerda que tenemos que hacerlo. En el registro de riesgos, que es lo que vamos a analizar hoy, recordemos que cada evento de riesgo es igual a una probabilidad por un impacto, ¿sí? Y la suma de riesgos va a ser el efecto del registro de riesgos como el total. Ahora, recuerden que
estos números no son los típicos números, ¿verdad? Este no es un número determinístico. Aquí cuando hablamos de probabilidad, hablamos de una distribución de probabilidades y una distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces, la idea de repasar estos conceptos es como para que vean cómo dentro del modelo se compartimentalizó esta arquitectura de incertidumbre y registro de riesgos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el modelo como tal. El modelo es bien simple, tiene un par de elementos que son muy importantes, ¿sí? Pero hacen mención a todo lo que serían los componentes de un proyecto, ¿sí? Tengo un modelo de inversión o de costo, ¿sí? Que podría llamarse aquí también presupuesto. La ejecución del presupuesto, que es una carta Gantt, ¿sí? Hecha en Excel. Y la idea aquí no es reemplazar a los programas como podrían ser Project, Primavera, etcétera, que son potentísimos. La idea aquí es hacerlo para que ustedes solo lo tengan que hacer en Excel, ¿sí? Y además tenemos el registro de riesgos, que es en donde nos vamos a focalizar hoy. Sí, un registro de riesgos donde tenemos costos por riesgos que ocurren y demoras por días que se pierden. Y esto es importante verlo porque hay muchas veces que se los deja de lado, ¿no es cierto? Si me ocurre un riesgo, como por ejemplo una huelga o un problema con la comunidad, yo tengo dos tipos de costo. El costo como tal del evento y el costo del retraso, porque hay mucha gente que por el retraso, que tal vez estaba viviendo, no sé, 100 kilómetros después, se le tuvo que pagar, se le tuvo que dar alimentación, seguridad, etcétera, etcétera, en un proyecto, digamos, de infraestructura. Entonces hay que tener en cuenta que los riesgos, generalmente los eventos de riesgo tienen dos componentes, ¿no? Costos y demoras. Hay gente que incluso los desagrega más y crea modelos sobre cada uno de los riesgos. También es válido. La idea aquí es, más bien el mensaje es, incluyamos todo lo que se pueda y que haga y que se refleje lo más fielmente posible la realidad. ¿Cuál es el resultado que vamos a estar buscando? El costo total del proyecto. ¿Sí? Este sigue siendo la principal pregunta. Ahora bien, ¿cómo se generó el modelo? Aquí está digamos que una cronología simple de cómo se fue creando el modelo. Si primero vimos el modelo de inversión, después del modelo de inversión saltamos al cronograma que les expliqué, ¿no es cierto? Que tiene los costos de ejecución del proyecto. Algunas personas hacen esto en uno solo, ¿sí? Luego armamos el registro de riesgos con un inventario, recuerden, impacto en duración y costo, ¿sí? Y luego vamos a generar una serie de reportes, siendo el más utilizado este, que es el agregado de todo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy es el monitoreo, ¿sí? Es actualización del porcentaje de completitud de las tareas y creación de escenarios. El modelo como tal empieza aquí. Este es un modelo de inversión simple, muy simple. Tiene una sola jerarquía, se fijan, suelo, ingeniería, edificación, etcétera. Ustedes esto lo pueden complementar con todos los niveles que se necesiten. Por ejemplo, la construcción irá el análisis de precios unitarios, productividades, etcétera. Dependiendo de la industria, el número de niveles de acá se multiplica o no, ¿verdad? También de acuerdo a la altura en donde ustedes están haciendo el análisis. Lo que hicimos en el modelo de inversión fue utilizar una aproximación de 3 puntos con una distribución PERT. Se fijan aquí, que lo que me decía para el ítem 2 de suelo, yo tengo un mínimo y más probable igual y un 150% de máximo. En otras distribuciones, por ejemplo, el ítem 2 de ingeniería tenía del 95 al 140%. Entonces, la idea un poco era modelar esa incertidumbre que vimos al inicio, la oscilación natural de las variables. ¿Por qué? Porque generalmente las variables tienen un mercado y ese mercado no es estático, eso se va moviendo. El modelo era un modelo de suma simple, y era un modelo que incluía a todas las variables que se mencionan acá. Y la idea ustedes obviamente es que lo reemplacen con sus variables y lo echen a correr. Sobre el cronograma, recuerden que este es el primer elemento. El segundo elemento era el cronograma simplificado en Excel. Aquí lo que teníamos es muchos de los campos más comunes utilizados en Project, que son las tareas mínimo, más probable y máximo. Se fijan otra vez la distribución de PERT.
aquí. Y eso a su vez teníamos una fecha de inicio de referencia, la fecha de fin era calculada. ¿Sí? Aquí se podían ver los predecesores y quiénes eran los recursos y el costo. Entonces hicimos una lógica en el modelo, de nuevo, simplificada. Esto, por ejemplo, no maneja calendarios y disponibilidades. Aquí asegura que la persona tiene la disponibilidad que se le da, pero es suficiente como para hacer un modelo de planeación. ¿Sí? Tengo algunas preguntas, voy a hacer un stop un segundo. ¿Sí? No, me estaban diciendo que, deme un segundo aquí. No, era nada más alguien que decía que se estaba atrasando. Perdón, perdón. Listo, Luis Adolfo, no pasa nada. Aquí estamos y se va a quedar grabado esto. Vamos a ver acá. Sigamos con la parte del cronograma. Luego teníamos el registro de riesgos, que es en donde nos vamos a enfocar hoy. El registro de riesgos es un inventario donde pongo, generalmente jerarquizo, clasifico las distintas unidades de negocio o distintos departamentos que ejecutan o planifican o diseñan el proyecto. En este caso, yo no puse jerarquías, ¿sí? La recomendación es, cuando ustedes hagan su registro de riesgos, que se tomen el tiempo y vayan analizando por cada una de las instancias de la gente que va o está ya trabajando en el proyecto, cuáles son los riesgos de cada uno. Generalmente uno hace luego sesiones plenarias donde se juntan los riesgos, se ve que no se dupliquen y se define esto, ¿verdad? Toda la información de los riesgos. Por ejemplo, si tengo, digamos que un diseño incompleto, imagínense que estoy diseñando algún proyecto de infraestructura o de ingeniería y le digo, ¿qué tipo de riesgo es? Es un tipo de riesgo single, quiere decir que no se repite ninguna vez más dentro del proyecto. Imagínense, estoy haciendo el diseño y el diseño generalmente es incompleto una sola vez porque alguien me lo va a corregir o la entidad rectora o la municipalidad donde fuera que estoy poniendo el proyecto versus, por ejemplo, un riesgo múltiple. Un riesgo múltiple es aquello, en cambio, que me puede ocurrir más de una vez. Por ejemplo, que no tenga proveedores o subcontratistas con las capacidades y experiencia debidas. ¿Sí? Siguiendo el caso del primero, tengo aquí una probabilidad de ocurrencia del 25%. Quiere decir que si es que he hecho a correr el modelo 1000 veces, 250 veces me va a aparecer este riesgo. En cambio aquí, cuando tengo un riesgo múltiple, quiere decir que voy a tener un promedio de 2 veces. Se fijan que aquí estoy hablando de probabilidad, perdón, y aquí de frecuencia. Cuando tengo frecuencia, voy a tener una distribución, que es la distribución Poisson, que viene más o menos así, y el de 25% voy a tener una distribución Bernoulli, que viene más o menos así. ¿Sí? La distribución de Bernoulli me va a decir que el 25% del tiempo, que es esta rayita de aquí, tengo un 1 y el 75% del tiempo tengo un 0. En cambio acá una distribución de Poisson me dice que la media va a ser 2 y podría tener tal vez hasta 3 o hasta 4 veces, pero también puedo tener 0 o una vez que me ocurre el evento, ¿sí? Algo así. Por eso es tan importante la definición de si es single o múltiple. Recuerden, Bernoulli o Poisson. Ahora, para el impacto, lo que vamos a hacer, vamos a usar nuevamente una distribución PERT para cada uno, sea el impacto en costo o un impacto en duración. ¿Sí? El impacto en costo, recuerden, es el impacto que voy a tener que hacer en el gasto. Por ejemplo, si tuve que hacer una negociación colectiva. Y el impacto en evento por días es la duración con el burn rate. Es decir, de nuevo, a toda la gente que le tuve que pagar, generalmente se saca esto del presupuesto del variable, perdón, del componente variable del presupuesto, se lo divide para los días y se dice, bueno, gasto, por darles un ejemplo, $50,000 diarios, de acuerdo al personal que tengo contratado, de acuerdo a la alimentación, seguridad, transporte, etcétera, y eso es lo que tengo que sumar, ¿sí? Ahora bien, sobre este vamos a hacer un zoom ahora, ¿sí? Vamos a hacer un zoom sobre el registro de riesgos. Y por último, recuerden que hemos visto 3 componentes, ¿no? Inversión, ejecución con el cronograma, registro de riesgos. Y vamos a ver el siguiente, ¿sí? Que es el agregado. Es decir, voy a juntar todo esto. Lo junto aquí y digo, bueno, la inversión tiene una media de 34 millones, la ejecución de 50 y el impacto de riesgos, acuérdense, en costo y retraso más o menos son 20, digamos que 11.5 y 8.5, ¿sí? 20 me da el total del proyecto,
105 millones, ¿sí? Que está más o menos aquí. En el siguiente slide vamos a ver el cálculo de la contingencia, pero para que tengan en la cabeza 105 millones. La duración más o menos de 200 a 225 días. Recuerden que la idea de tener el cronograma junto con el costo era que ustedes tengan un modelo simple, ¿sí? Con el que puedan hacer los dos cálculos, ¿sí? Esa era la principal idea. Ahora bien, contingencias. Si tengo una media de 105 millones, ¿sí? Mi contingencia, como la calculé aquí, va a ser el P80, ustedes pueden escoger el que quieran. Va a ser el P80 menos la media, que es igual más o menos a 6 millones, que equivale al 6% del proyecto original. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice entonces? Cuando armo un modelo que tiene todos estos componentes y genero la contingencia, ya no tengo que calcular, ¿no es cierto? Como a veces también se hace esto es una aproximación bottom-up, ¿no es cierto? Voy desde lo más granular a lo más eh, compilado. En este caso, la alternativa es que ustedes tengan a alguien o a un experto que les diga, bueno, este va a tener el 6%. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que lo hemos hecho varias veces y es un número que me da, ¿sí? Realmente sin tanto análisis, o puede ser con mucho análisis, ¿ah? Nosotros lo que generalmente, digamos que sponsoreamos o no, nos gusta recomendar es que la gente lo haga bottom-up, es decir, vas creando componentes y como resultado de todos los componentes que se agregaron, me sale este número. Reserva gerencial, la misma cosa. La reserva gerencial se calcula aquí. P95 menos P80, es decir, del P95 que tengo aquí, ¿cuál es mi diferencia con el P80? ¿Sí? Que me van a dar 8 millones, ¿sí? Que vienen a ser más o menos 8% del proyecto. Tomen en cuenta 105, ¿sí? Y el máximo, que es el rango no protegido, que es generalmente este, ¿sí? Que es el rango para el que generalmente no se planifica, ¿sí? Porque mi reserva gerencial está en digamos que la voluntad de los socios de poner hasta 8 millones más, si es que todo sale mal. Pero para un P95 hacia arriba, que puede ser 24 millones, que es esto de aquí, generalmente uno no planifica. O digamos que planificas, sabes, pero tú no crees que va a llegar allá, infelizmente hasta lo que ha pasado en estos últimos meses, creo que esto va a cambiar. Seguramente estos porcentiles van a cambiarse y todo en general va a cambiar. Entonces, como para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? En cuanto al registro de riesgos, ¿sí? El modelo presentaba solamente una fotografía, que era el riesgo inherente. Recuerden que teníamos algo así. Voy a irme para atrás. Tenía una sola foto, ¿verdad? Es como los riesgos están hoy. Aquí no hay mitigaciones, no hay controles. Y lo que vamos a entrar en materia ahora es con lo que se llama la fase de análisis de riesgo, inherente y residual. En el modelo, en el nuevo modelo, se incluyen dos instancias para la cuantificación de riesgos. La primera, que es la inherente, que considera los riesgos así, ¿no es cierto?, como están el día de hoy. Si yo le saco una foto a los riesgos hoy, es así como me salen. Y la segunda, que es residual, considera los riesgos luego de aplicar las estrategias de mitigación, es decir, el to be. En teoría, ¿verdad? Si yo tengo una serie de riesgos que me suman, creo que eran 19 millones hoy, y le aplico una serie de controles y mitigaciones, me imagino yo que en el to be va a ser menos que eso, ¿verdad? Tengo que apuntar a eso. La estructura en el modelo de riesgos que se va a mostrar se replica, es decir, la misma estructura que tenía aquí, y voy a volver nuevamente atrás, ¿sí? Esta estructura va a ser la misma, ¿sí? Tanto para el inherente como para el residual. Obviamente lo que van a cambiar son los parámetros, ahora les voy a mostrar, ¿sí? De esta forma. Tengo en el primer registro de riesgos, se fijan una fase inherente, que es la que está aquí en verde, ¿sí? Que está aquí en verde y tiene lo mismo que tenía el registro de riesgos original, y acá tiene su fase residual. Esta fase residual es una réplica de la anterior, y lo que se hizo aquí con este color, digamos que un rojo claro, ¿sí? Se enfatizaron los cambios debidos a la mitigación. Por ejemplo, las capacidades y experiencias de subcontratistas. Si es que se aplica la mitigación, de un 1 voy a bajar a un 0.75. En los diseños incompletos, si es que aplico la mitigación, bajo de 25% a 10. Esos son lo que se llama cambios en el control, ¿no es cierto? Son controles que aplico para que la probabilidad de ocurrencia disminuya su frecuencia, y también puedo aplicar
reducciones de impacto, como por ejemplo de 250 hasta 900, esto me puede causar de 150 a 300, ¿sí? Estos son, en cambio, reducciones de impacto, que podría ser tomando pólizas de seguro, diferentes estrategias de mitigación, estudios más detallados, etcétera, que me permiten tener más información, ¿sí? Antes de seguir, voy a ver si tienen preguntas. Denme un segundo. Quiero ver si tienen preguntas. Me dice que va el micrófono. Perfecto. Ya lo acomodé. Se baje, se escucha lejos. Ahora me dice otra persona, ¿cómo llevo la distribución de probabilidad? Bernardo. Mira, la distribución generalmente, Bernardo, eh, la distribución del impacto, que es la que usamos siempre, mi recomendación es que inicialmente uses una distribución PERT por lo maleable que es, porque es muy fácil de configurar, porque tiene un mínimo más probable y máximo, ¿sí? Y se hace un impacto por evento. ¿Quién define el impacto por evento? Por ejemplo, aquí de errores y omisiones, los expertos. Uno, o información histórica. Dos, ¿sí? Que por ejemplo podría ser que alguien tiene estudios de mercado o estudios de benchmark, white papers, la academia. Ahí sí, generalmente son esos cinco, digamos que fuentes de información que te proveen esto. A nosotros lo que nos gusta hacer mucho cuando hacemos esto con alumnos o con clientes es preguntarle a los expertos, ¿sí? Porque ellos tienen mucho de ese sentido común, eso es de extraer un poco el sentido común y decirles, bueno, si tengo un error de omisión, ¿cuánto tiempo o cuánto me va a costar? Y ellos habrán hecho eso, no sé, 10, 15 veces y me van a decir, mira, esto te cuesta 250 o $1.000.000, ¿sí? Ah, pero ¿qué pasa si es que hago el estudio de tal o me certifico, me dan la norma? Ah, bueno, te cuesta ahí hasta 300 porque con todos los procesos que te da la norma, lo más seguro es que no va a ser tanto el impacto, ¿sí? Lo mismo para la probabilidad de los riesgos. Ahí sí, información histórica, irse mucho a la academia, validar que se tengan la información correcta. No sé si me pueden escuchar bien, les agradecería muchísimo si me escriben ahí en el chat para ver si se me escucha bien. Gracias ahí a John, que me dice que tengo algún problema con el micrófono. Voy a continuar mientras tanto y sigo viendo sus mensajes. Bernardo me dice que se oye bien. Yolima, Rodolfo, gracias, les agradezco. ¿Sí? Continúo. Esta es la primera parte de la estructura. ¿Sí? Y aquí viene la segunda parte, ¿no? Imagínense que tuve que cortar aquí, ¿no es cierto?, por lo largo que era la estructura. Entonces, esta fase residual está acá, es la misma, ¿sí? Tengo aquí el impacto por evento en días, y además tengo aquí mis estrategias de mitigación. Como se dan cuenta, para la mitigación generé 3 columnas, lo simplifiqué mucho, ¿sí? La una es la estrategia. Y se fijan aquí que no tengo lo típico, que es mitigar, transferir, aceptar, etcétera. Eso queda más en ustedes. Yo lo que quería poner aquí es la estrategia desde el punto de vista de qué hice en el modelo cuantitativo. Un control, bueno, un control quiere decir que reduje la probabilidad. Una reducción de impacto, que los parámetros de mi distribución PERT son diferentes. ¿Sí? Y hasta ahí llegué. ¿Por qué? Porque aquí no quiero meterme en las discusiones de por qué al diseño lo mitigaste así y no de esta otra forma, porque ustedes son los expertos en eso. ¿Sí? La idea es que este modelo sea sea agnóstico en cuanto a industria, en cuanto a proyecto. ¿Tá? Y por último, puse aquí un switch que se llama aplica y es para ver si es que quiero aplicar la mitigación o no a tal o cual determinado riesgo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, infelizmente la vida no es tan justa y no siempre tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? En este caso tengo $2 millones de presupuesto y el presupuesto total del costo de mis mitigaciones es de 4. No puedo mitigar todo. Eso quiere decir que el modelo debería ser además lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de esto y decir, tú no puedes mitigar más de lo que tienes permitido, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí está bien buena como para que jueguen con ella. Obviamente, pueden poner aquí, aplica todo, ¿sí? Como van a ver en las corridas que yo hice, aplica todo y me olvido del presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando planeo el proyecto, digo, mira, si tuviera los 4 millones de presupuesto, hasta ahí llegaría. Y me dicen, ah, bueno, entonces te damos 2. Bueno, listo. Entonces ya saben a dónde llegamos si me dan 4. ¿Sí? Entonces, un poco es para jugar con esa
con esas preguntas y respuestas con su equipo de dirección. Ahora bien, recuerden que tenemos dos fases ahora, una inherente y una residual. ¿Se acuerdan? Como les dije antes, la inherente, ¿sí? Tenía más o menos 11 millones de costo, 27 días. Ahora vamos a ver en el agregado, ¿sí? Pero lo que quiero es mostrarles la diferencia, ¿no? Tenía 11 millones de acá, 27 días, aplicando los controles que se supone aplicaría, ¿sí? Mi residual sería con una media de 6 millones, se vieron que baja casi la mitad, 43%, y el residual también baja casi un 40%, ¿sí? Entonces, esto es interesante, porque veo aquí, digo, bueno, si es que puedo bajar mi valor esperado, ¿no es cierto? Mi media de 11 millones a 6, solamente gastando 2, parece que es un buen negocio. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando hacemos las mitigaciones, ¿verdad? Porque si es que yo bajara de 11 a 6, gastando 4 o gastando 5, como que no tiene mucho sentido, porque me gasto lo mismo que estoy bajando. Pero si es que puedo gastar menos de lo que voy a ganar, ahí es cuando hace sentido. ¿Por qué? Porque este dinero de aquí, esta media del costo de los riesgos, es dinero que tal vez no gaste. Entonces, es un dinero que voy a tener guardado en un bolsillo, en una cuenta de un banco, por si es que ocurren los riesgos, dependiendo obviamente de la naturaleza de su industria y de cómo lo manejen, pero generalmente uno lo quiere tener seguro, ¿sí? Uno no quiere que sea de la misma plata del proyecto, porque el momento en el que lo tengo que usar, me pueden decir, es que lo gasté en la tubería que viene y recién se me hace efectivo en 30 días y mientras tanto tengo una huelga y dos problemas con la comunidad. ¿Se fijan? Hay que manejar ese tema ahí. Entonces, es interesante ver, aquí también hice análisis del P80, 95 y el máximo, nada más como para que lo vean, pero generalmente la media es el valor que va a los presupuestos, ¿sí? Dependiendo de nuevo de la empresa, ¿sí? En otras ocasiones del P80 donde se ve una baja también grande, ¿sí? Que gastando 2 millones baje de 16 a 9, de nuevo, de dinero de riesgos que puede o no ocurrir. Es muy, muy importante saber eso, dado por una simulación, ¿sí? La idea, ojalá, es realizar un análisis de esta manera en cada uno de los modelos, ¿sí? Entonces, si es que yo tuviera otro modelo más o para cada uno de sus modelos, que son sus proyectos, ojalá que se hiciera de esta manera, ¿eh? Ahora bien, ¿cuáles son los cambios en el agregado? El agregado inicial tenía ¿se acuerdan? El costo de inversión y la ejecución, que son los mismos aquí, ¿sí? Pero ahora mi costo y retraso en vez de ser 19 van a ser 6 y 5, 11 y le tengo que subir el costo de mitigación de los riesgos, ¿sí? Esto es un concepto que no había antes, ¿sí? En el residual se tiene que incluir el costo de mitigación. Así y todo, mi proyecto de 105 millones bajaría a 99 millones. ¿Por qué? Por haberle puesto 2 millones de mitigación. ¿Qué es esto? El valor de la mitigación de los riesgos, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, a nosotros que estamos en la industria de manejo de riesgos, dicen, pero ¿cuál es el valor de hacerlo? Si igual puede que no ocurra el riesgo, pero una gestión activa de los riesgos tiene un impacto económico directo, que es el que están viendo ustedes aquí, porque al final el cheque que ustedes van a pedir al inicio del proyecto es de 105 millones o de 99. Entonces, obviamente, si me dicen, ¿qué pido? ¿Qué prefiero pedir? ¿105 o 99? Pido 99. Entonces, por ahí va un poco la importancia de la mitigación y la gestión activa de los riesgos, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero ver si es que hay preguntas, ¿sí? Me dice, se interrumpió, no sé si me escuchan bien ahí, me dijo Yanira, no sé si será tu conexión. Sí, se escucha bien, me dice Bernardo, les agradezco, porque me responden rapidísimo. Sí, sigamos. Ahora bien, déjenme, me voy al modelo. ¿Sí? Aquí está el modelo de la parte de inversión, aquí está el agregado que les mostraba, ¿sí? Aquí está la parte de duración y me voy al registro de riesgos que está aquí. Lo que voy a hacer, para que vean cómo funciona el modelo, se los voy a dar como un tip ahí. ¿Qué pasa si es que no aplico ninguna mitigación a los riesgos, verdad? No me gasto nada, ¿sí? Lo corro al modelo, lo voy a correr con nada más 1000 iteraciones.
¿sí? Y se van a fijar que en el reporte de inherente y residual son los mismos, porque no hice nada. ¿Se fijan? Hay 0% de diferencia. Si es que empiezo, esto es nada más para que vean cómo funciona el modelo. Si es que empiezo a mitigarlos, ¿sí? Se fijan que aquí este proceso, perdón, este presupuesto se va sumando. Por ejemplo, llegué casi a 2000, ¿sí? Aquí lo corro y digo, bueno, esta es mi propuesta, ¿verdad? Me reuní con todos los dueños de los riesgos y les dije, ¿cuál es la propuesta de mitigación? Luego del taller se generaron estas propuestas. Entonces, claro, me voy al modelo, o lo puedo correr con ellos adelante, que es lo ideal, ¿sí? Y les digo, bueno, mi reporte inherente residual, fíjense acá, aquí ya cambió, se bajó un 40% y un 35%, y en el agregado también de 105 a 99, fíjense acá, ¿sí? Entonces, sí, la gente va a estar contenta, puedo nuevamente volver y decir, pero yo tengo otra, eh, digamos que otra estrategia, y empezamos a cambiar esto, ¿no es cierto? Y vamos jugando hasta que me dé también menos de 2000. Eso se hace manualmente, porque en este caso tengo nada más 10 riesgos. Pero lo que podría hacer también es aplicar una estrategia de mitigación, ¿sí? Donde de nuevo volvemos al principio de escasez, ¿no es cierto? En economía, no tengo todo el presupuesto para mitigar a todos los riesgos. Tengo que optimizar dónde lo invierto y puedo configurar el modelo para que la herramienta haya esa combinación óptima. Así, la configuración de una mitigación viene de la siguiente forma. Tengo tres componentes y aquí yo sé que tal vez para algunos esto es un típico marco de referencia de un modelo de optimización, ¿sí? Donde tengo una función, en este caso que es minimizar el impacto del residuo, del riesgo residual, ¿no es cierto? Minimizar el impacto del riesgo residual. ¿Cuáles son las variables? Las que estábamos cambiando, las que dejábamos en 0 o 1. ¿Se acuerdan en el flag ese que decía aplica? ¿Y cuál es la restricción? Que tengo un presupuesto limitado de 2 millones. Así, el optimizador tratará de minimizar el impacto de los riesgos, pero ¿cómo minimizo el impacto? Solamente mitigándolos, ¿no es cierto? Y si es que se mitigan, me empieza a costar. Entonces hay dos fuerzas, hay la fuerza de mitigar, la fuerza, perdón, de reducir el impacto a cero, pero al mismo tiempo ese impacto solo se logra gastando, ¿sí? Y ese gasto tiene un límite. Entonces lo que va a hacer el optimizador va a generar algo así. Va a generar lo que yo estaba haciendo a mano, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, etcétera. No le dijimos aquí, por ejemplo, que el riesgo 1 siempre tiene que estar en 1, o que el riesgo 6, como es un riesgo, digamos que de enfermedades, por ejemplo, este también tiene que estar presente. Nunca le dijimos eso. Aquí le dijimos, busca la mejor opción. A medida que va encontrando la mejor opción, ¿sí? El resultado de mi costo va bajando. ¿Se fijan? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, me voy a ir al modelo, ¿sí? En el modelo tengo aquí esta parte que dice optimizar, donde está definido el modelo, ¿sí? Digo, quiero minimizar X21. X21 no es más que el total del costo del riesgo residual. Además, tengo que modificar entre 0 y 1 las celdas con un presupuesto, ¿verdad? Y lo voy a echar a correr. Entonces, esto lo que va a hacer, lo voy a poner aquí en otro color para que lo vean, ¿sí? Me va a empezar a cambiar y me va a empezar a generar un reporte aquí. Entonces le voy a poner start. Esto toma como un minuto en empezar y hasta mientras voy a contestar sus preguntas si las tienen. A ver aquí, preguntas. Me dicen que se escucha bien. Preguntas que tengan. Sí, a ver si es que no. Bueno, les agradezco el tiempo. Aquí me preguntan aquí si es que puede haber cuántos riesgos sería el máximo o el mínimo. El software no tiene un máximo o mínimo. Si ustedes, básicamente es que el computador sea potente, les va a dejar eh, el, la optimización se haga sobre 200 o 300 riesgos o sobre 10 como lo estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Mi recomendación generalmente es que tengan menos de 100 riesgos. Si tienen más de 100 riesgos, es que tal vez están llegando muy abajo o están duplicando algunos, ¿sí?
Me preguntan también si es que esto se podría aplicar a las... ¿cómo? Déjame ver si entiendo bien la pregunta. Ya, no, ¿cuáles son los costos de mitigación? Perdona, si es que los costos de mitigación podrían ser distribuciones, porque no siempre son exactos. Y la respuesta es que sí. Nada más por una simplificación, se los dejo como un número duro, ¿sí? Pero sí pueden ser distribuciones sin ningún problema. Eso además haría que se refleje mejor la realidad del modelo, ¿sí? ¿Qué procesador debería tener? Me pregunta Rodolfo. Eh, yo lo que les diría es, ojalá un i7, no sé cómo estén de presupuestos y ahora me imagino que bajos, pero de una nueva generación. Yo tengo uno de tercera generación que tiene ya unos 3 años y funciona perfecto. Y ojalá que por lo menos 12 gigas de RAM, porque mucho del cálculo se hace en RAM también, más que nada cuando estamos corriendo la optimización. Ahora, mi computador en particular y cuando estoy haciendo presentaciones como ahora, el GoToMeeting, el software que usamos para la presentación, come mucho de los recursos, entonces por eso van a ver que está ahí pataleando un poco. Déjenme, voy a ver si es que empieza esto, y si no, les voy a mostrar los resultados, pero sí quisiera que lo vean. Esperemos un minuto más, le damos un minuto más y hasta eso me siguen haciendo preguntas, ¿sí? Sobre el modelo, me están preguntando más sobre el modelo, eh, sobre el cronograma. Miren, el cronograma es un modelo que se va a ir modificando en una serie de webinars. El cronograma todavía no tiene todo lo que se tiene en referencia al manejo de camino crítico, no lo incluye todavía, ni calendarios. Entonces, eso no lo tiene todavía, pero lo hemos puesto a correr con muchos modelos de varias industrias y la verdad es que el modelo funciona perfecto, ¿sí? Entonces, no, la verdad es que no tengan miedo de utilizarlo en industrias y para proyectos que no son tan detallados, ¿sí? Déjenme ver si empieza esto, creo que va a empezar ahí. Ahí empezó, creo. Mm, no, se me sigue quedando. Voy a seguir con la presentación y el momento que el optimizer empiece a generarla, vuelvo, ¿sí? Porque tengo un montón de cosas abiertas, ¿sí? Déjenme continuar acá. ¿Qué es lo que me debería haber mostrado el optimizer? Que aquí ya les tengo ya digamos que el final de la película es esto, ¿verdad? Yo tengo al inicio 10.000 o 10 millones de costo residual que está acá y se puede ver aquí en una cosa que se llama Watcher, ¿sí? Una ventanita, cómo bajó, ¿sí? Y cómo la combinación, que era lo que estábamos buscando antes, que era esta combinación de acá, ¿sí? Fue óptima, ¿sí? La idea entonces es dejar que el software me encuentre la combinación óptima. Eso es lo que quisiera resaltar de aquí, que es otra opción. ¿Se acuerdan que íbamos a ver tres cosas aquí? Uno, fase de premitigación y postmitigación o riesgo inherente y residual. Uno. Dos, optimización, que es optimizar y ver cuáles son los riesgos que más deberían estar eh, siendo mitigados, ¿sí? Y tres, que es algo más que tenía el proyecto, el modelo, perdón, que es algo que me gusta a mí mucho, que es esto. Fíjense que el modelo lo que trae, seguimos esperando aquí, yo creo que nos va a hacer quedar mal hoy día. Lo que trae esto es una serie de escenarios donde yo le puedo poner el nivel de completitud a cada una de las tareas. Esto está en el tab escenarios. ¿Se fijan? Entonces, en el escenario 0 es como yo empiezo. En el escenario 4 el proyecto está terminado. Y aquí voy viendo, ¿sí?, cómo fue cambiando. Ahora bien, la ventaja que tiene esto es que yo puedo hacer esto el número de veces que yo quiera. Yo le puse de 4 nada más para que sea un número manejable, pero la idea principal es que ustedes cada vez que hagan un análisis del modelo, por ejemplo, que lo hacen mensual, entonces esto podría ser 12 veces y yo voy poniendo el análisis y el avance de la tarea según como yo lo requiera, ¿sí? Esto hace que todo cambie, ¿verdad? Cambian en este caso, a medida que avanzando el proyecto, se disminuye la variabilidad, obviamente porque ya tengo información, entonces ya tengo información nueva que se refleja en el modelo. Y dos, lo que tengo además es que los riesgos deberían ir bajando, ¿verdad? A medida que yo, por ejemplo, termino los permisos medioambientales y sé que mi permiso aquí ya está aprobado, ya no voy a tener el riesgo de permisos medioambientales. Entonces, lo que se hizo fue a medida que las tareas avanzan,
generarles un factor que hace que eso se refleje en el impacto de los riesgos. Entonces, si yo llevo un avance, por ejemplo, del 50%, los riesgos van a tener un impacto nada más del 50%. Estoy asumiendo y lo estoy ligando directamente, ¿sí? Esto hace, ¿sí?, que los cálculos de contingencia, que es lo que están viendo aquí, se, se vayan liberando, que es como nos gusta llamarlo, ¿no? Que es que el cálculo de cada una de las contingencias que tenemos, ¿sí?, se vayan liberando, y esto lo que nos ayuda, aquí lo voy a correr al modelo, ¿sí? Lo que nos ayuda es que, como ven aquí, al inicio tenía los 11 millones, ¿se acuerdan? Que tenía los 11 millones, y luego voy bajando en un 34%. ¿Se acuerdan que tenía 4 escenarios? Mi primer escenario es el escenario antes de empezar, pidiendo el fondo, pidiendo los fondos. Segundo escenario, digamos que lo hago al mes y ahí llevo un 34% de avance, o a los 3 meses, pero mis riesgos ahora son solamente 7 millones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos avanzaron, el impacto disminuyó. Ahora bien, este factor de avance que se añadió al proyecto, sí, déjenme, se los muestro aquí, ¿sí? Voy a mostrar el factor de avance. Denme un segundo. Sí, el factor de avance que está acá, lo voy a poner aquí en los riesgos, ¿sí? Tenemos aquí este factor de avance acá. Entonces, dependiendo de cómo venga dependiendo de cómo esté mi escenario actual, mi proyecto va a ser directamente proporcional a ello. Eso, si bien simplifica las cosas, en la realidad debería combinarse con análisis a fondo, porque tal vez cuando llevo 25% de avance, muchos de los riesgos ya no se van a hacer efectivos y los debería dejar en cero. Entonces yo esperaría que más que una línea, esto sea una escalera, algo así, ¿verdad? Algo mucho más escalonado, porque voy a ir eliminando la probabilidad y el potencial impacto de los riesgos que van a ocurrir, ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de los escenarios? Pongo aquí el número de simulaciones que quiero, correspondiente a los 4 escenarios. Se fijan que aquí tengo 4 escenarios, ¿sí? Y le corro en simular, le doy en simular. Y esto lo que va a hacer, va a correr el modelo, ¿sí?, 4 veces. Una vez con el escenario 1, otra con el escenario 2, con el 3 y con el 4, sin la necesidad de que yo tenga que tener 4 modelos, sino lo hace con una cosa que se llama Risk Sim Table, que es lo que está explicado también muy a fondo en el otro webinar, por si les interesa, que la verdad es que está bien potente, ¿sí? Entonces esperemos que termine. Voy a ver si tenemos preguntas, alguien más, si tiene más preguntas. Voy a abrir el chat aquí de las preguntas. ¿Qué tipo de procesador? No sé, creo que la vi. A ver, aquí tengo más preguntas. ¿Alguna bibliografía? Miren, a mí me gusta mucho, les voy a dar un par de libros que son los de cabecera que yo tengo, que son los siguientes. Esto los pueden ver en Amazon. Entonces, hay uno que se llama J.D. Salomon, que está muy bueno y que se lo puedo dar acá si tenemos todavía unos 3 minutos. Sí, este de aquí, que se llama Communicating Reliability, Risk and Resiliency. Este libro, 150 200 páginas, excelente. Ahora ha bajado el precio, está en $14. Y si tienen un Kindle, mejor, porque dependiendo de dónde estén en Latinoamérica les llegará o no, ¿sí? Que está, este es uno, y hay otro aquí. Este es para comunicación. Holman Project Risk, ¿sí? Y este de aquí, que no lo hay en electrónico, a menos que lo hayan sacado. No sé si es que lo tienen, pero este de aquí es un librazo. Este sí que es de lo mejor que yo he visto, que se llama Project Risk Quantification, ¿sí? De John Holman, que está muy, muy, muy bueno. Entonces, totalmente recomendado si es que lo quieren ver, es que quieren ver el mundo de los riesgos de mucho más cerca, muchos ejemplos, fórmulas, o sea, va muy abajo, y la verdad es que es bien didáctico, divertido de leer, ¿sí? Les recomendaría, la verdad es que esos dos libros, hay otro más, déjenme ver que se me iba,
que esto se llama Failure of Risk Management. Y este es del Dr. Hubbard, que también es un buen libro. Ya está en su tercera edición, si no estoy mal. Y este también está bueno para un fin de semana. Muy bueno, habla cómo se ha venido mejorando la industria de risk management y cómo lo hemos ido mejorando nosotros, ¿no? Los que hacemos de una manera la cuantificación de riesgos. Entonces ayuda mucho, ¿sí? Déjenme ver si es que hay más preguntas. ¿En dónde podemos encontrar el otro webinar? Mira, buena pregunta. Este está aquí en esta liga, ¿sí? Y si quieren me escriben, aquí está mi email, alde.es, ¿sí? Me escriben, me dicen que han venido a este webinar del día 3 de junio sobre los consejos de gestión de riesgo en proyectos, y con eso yo les mando la liga del webinar junto con esta presentación y con la versión del modelo actualizada, que está bien buena, ¿sí? Que les permite hacer mucho, ¿sí? Nada más hay que tener cuidado ahora sí que tiene muchas cosas dando vueltas, ¿no? Está la optimización, están los 4 escenarios y está además la parte de la contingencia, la liberalización de contingencia, la carta Gantt, etcétera. Ahora, para terminar, conclusiones principales. Ahora les robo un minuto. ¿Sí? Conclusiones principales. Esta es una segunda versión, mejorada y mejorable. Obviamente, mucha gente me ha escrito, les agradezco un montón. Y lo que les pido, sí, nada más como retribución académica, porque esto no tiene ningún fin de lucro, es si hacen modificaciones del modelo, déjenoslo saber, porque siempre es bueno evolucionar, ¿verdad? Entonces está bueno. Eh, el registro de riesgos de un proyecto tiene que ser manejado como una instancia viva, hay que hacer revisiones mensuales o trimestrales, sincronizado con el avance del proyecto. Para eso puse ese factor de avance, para hacer énfasis que tiene que ser hecho así. Y por último, se pueden aplicar técnicas de optimización, ¿sí? Para recomendar en cuanto a los controles. Entonces, me siguen preguntando en el chat, aquí les dejo mi email, ¿sí? Ahí me dice dónde podemos descargar las plantillas, puso Fernando. Tu email me dice Marco, Luis Felipe. Bueno, gracias Hugo por venir. Lo que sí les pido es no me pongan los emails en la parte de preguntas porque eso yo lo cierro y se borra. Entonces ustedes escríbanme, ¿sí? Eh, la verdad es que les agradezco un montón el tiempo. Ojalá que les sirva el modelo, úsenlo con esta presentación y la otra. Espero que les sirva mucho en la parte de Project Management y gracias nuevamente por atender Alde. Los esperamos en los cursos de actualización ejecutiva. ¿Sí? Que estén muy bien. Con esto me despido y seguramente les van a mandar la liga mañana. ¿Sí? Muchas gracias.